muchachos, bienvenidos a su primera clase virtual. El día de hoy vamos a trabajar sobre los temas relacionados con la primera guía del segundo periodo. No dudes en contactarme por medio de mi correo electrónico o mi número de WhatsApp si tienes alguna duda o inquietud. Vamos a empezar. Bien muchachos, grado 11. El día de hoy en geometría hablaremos sobre la elipse, que es una de las secciones cónicas. Vamos a definir qué es la elipse y cómo se realiza su construcción. A partir de ahí, analizaremos sus elementos y determinaremos su ecuación canónica. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre la elipse. Vamos a identificar sus elementos y a partir de allí, la ecuación canónica y ecuación general de la elipse. Además, daremos un vistazo sobre las aplicaciones que tiene la elipse, como lo mencionábamos en un anterior video. Antes de poder iniciar a hablar de la elipse, debemos reconocer qué son las secciones cónicas. Una sección cónica es una curva que se obtiene al interceptar un plano con un cono. Las cónicas están presentes en muchas áreas del conocimiento, ya que se encuentran, por ejemplo, en varias ramas de la física como lo son la óptica, la acústica y áreas del conocimiento como la ingeniería, la navegación y demás. A pesar de que el tratado más antiguo sobre secciones cónicas fue escrito por el astrónomo y matemático griego Apolonio de Perga alrededor del año 225 a.C., su importancia no se vio reflejada sino hasta el año 1605, cuando el astrónomo alemán Johannes Kepler descubrió que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. En 1632, Galileo descubrió que el movimiento de los proyectiles describen una trayectoria parabólica, y en 1662, Robert Boyle descubrió que a temperatura constante, la función que expresa la relación entre el volumen de una masa de gas fijo y la presión ejercida sobre él es hiperbólica. De esta manera, vemos cómo las secciones cónicas están presentes en muchas situaciones cotidianas. Desde el solo hecho de lanzar un objeto, la curva que toma en forma parabólica, estamos haciendo uso de las secciones cónicas. Apolonio descubrió que teniendo un cono que es interceptado por planos, se pueden generar las diferentes secciones cónicas. De acuerdo a la forma y al ángulo de intersección, se van a generar cada una de ellas. En particular, si el cono es intersectado de manera perpendicular al eje, se nos genera una circunferencia. Si el plano se mueve en un ángulo de inclinación, se genera la elipse. La parábola se genera si el plano adquiere un mayor ángulo de inclinación. Y si el ángulo de inclinación es aún mayor, entonces se puede obtener la hipérbola. La elipse es el lugar geométrico de los puntos P de X, Y del plano cartesiano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, llamados focos, es constante. Según la definición de elipse, se cumple que la distancia del punto F1, del punto foco 1, al punto P más la distancia del foco 2 al punto P, es decir, esta distancia generada por este triángulo, siempre es constante y es igual a 2A. Esa distancia 2A la vemos reflejada en el eje focal, es decir, es la distancia que se encuentra desde este vértice hasta el otro vértice de acá. La elipse se genera a partir de una circunferencia excéntrica. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es una medida que nos determina qué tan alejados o qué tan cerca se encuentran los focos del punto centro. Si la excentricidad tiende a 0, entonces los focos van a estar cerca al punto centro, por lo cual la elipse va a aparecer cada vez más una circunferencia. Pero si la excentricidad tiende a 1, es decir, se acerca a 1, entonces los focos cada vez van a estar más cerca de los vértices. Es decir, que la elipse se verá cada vez más achatada. Elementos de la elipse. La elipse tiene los siguientes elementos. Focos, puntos fijos del plano F1 y F2. Los podemos evidenciar en este punto y en este punto de acá. Entonces F1 y F2.
El eje focal también se conoce como eje principal, es la recta sobre la cual se ubican los focos, es decir, esta recta que atraviesa la elipse y sobre la cual se ubican los focos. El centro, el punto medio C, donde se intercepta el eje mayor y el eje menor, se conoce como el punto centro. Vértices. En la elipse se encuentran los puntos de intersección de la elipse con el eje focal y el eje menor. En este caso tenemos el vértice 1, el vértice 2. Además que el punto B1 y B2 también se conocen como vértices. Por lo tanto, vértices podemos ver el vértice B1 y B2 sobre el eje focal, B1 y B2 sobre el eje menor. Eje normal. El eje normal es una recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse. En este caso, el eje normal sería la recta que se extiende en todo lo largo del eje menor. El eje mayor, segmento del eje focal que une los vértices, es decir, que es una porción del eje focal. Se extiende desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Eje menor, segmento cuyos puntos extremos son B1 y B2, que son los puntos de intersección de la elipse con el eje normal. Es decir, el eje menor es la extensión del segmento desde este punto, B1, hasta este punto, B2. Lado recto. El lado recto es un segmento perpendicular al eje focal. Genera un ángulo de 90 grados que pasa por uno de los focos y que une a dos puntos cualquiera, L y R. El día de hoy vamos a trabajar sobre la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen del plano cartesiano, es decir, con el centro en la coordenada 0, 0. La ecuación canónica de la elipse con centro 0, 0, cuyos focos se encuentran en los puntos menos C y C, vértices B1, B2, B1 y B2, es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, siempre y cuando b sea menor que a. Si la elipse tiene eje focal sobre el eje y, entonces la ecuación se transforma en x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Es decir, en este caso la elipse no sería de forma horizontal, sino que sería una elipse de forma vertical. Esta primera ecuación nos plantea la elipse de manera horizontal y la segunda ecuación nos plantea la elipse de manera vertical. ¿Cómo poder distinguirlo cuando es vertical y cuando es horizontal? Resulta que la condición de que A siempre debe ser mayor que B implica lo siguiente, que debajo de la variable que se encuentre A, que es el número mayor, indica si es horizontal o si es vertical. En este caso, a cuadrado se encuentra debajo de x cuadrado, por lo tanto, se va a ver en el eje horizontal que la elipse, se va a poder reconocer que la elipse se encuentra sobre el eje x, es decir, de manera horizontal. En cambio, en esta otra ecuación, a cuadrado, que es el número mayor, se encuentra debajo de y cuadrado, debajo de la variable y. Por lo tanto, la elipse ya no sería horizontal, sino sería vertical, ya que se extiende el eje focal sobre el eje y. La excentricidad de la elipse. La excentricidad E de una elipse es un valor que determina la forma de la elipse. Nos indica qué tan redondeada o achatada es la elipse. Como les mencionaba anteriormente, la medida E de la excentricidad nos dice qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los focos del punto centro. De esta manera, sabemos que la excentricidad es un valor que está entre 0 y 1. Dada su definición, E es igual a C
sobre A, donde C es la distancia desde el punto centro hasta uno de los focos y A es la distancia desde el centro hasta uno de los vértices que se encuentra sobre el eje focal. De esta manera, la excentricidad toma valores entre 0 y 1. ¿Qué sucede? Si la excentricidad se acerca a 0, es decir, tiene un valor muy pequeño, entonces la elipse se verá cada vez más redonda. Es decir, que los focos estarán más cerca al centro y cada vez la elipse será más redonda. Pero si la excentricidad es un valor aproximado a 1, entonces en ese caso los focos se encuentran lejos del centro, por lo cual la elipse se verá cada vez más achatada, más de forma aplanada. Debemos tener en cuenta lo siguiente. La elipse se determina en el año 1605 con Johannes Kepler cuando propone que los planetas se mueven en forma elíptica alrededor del Sol. Resulta que Kepler estuvo estudiando las órbitas del planeta Marte. Resulta que si Kepler hubiese intentado describir la órbita de cualquiera de los demás planetas, jamás hubiera podido realizar este descubrimiento. Resulta que la órbita de Marte tiene una excentricidad de apenas el 9%, es decir, de 0,09. Es un valor muy pequeño, por lo tanto es una elipse muy similar a una circunferencia. En la elipse, la longitud del eje mayor es 2A, es decir, que desde el vértice 1 hasta el vértice 2, a lo largo del eje focal, esa longitud es de 2A. De la misma en particular, desde el punto centro hasta cualquiera de los vértices sobre el eje focal, es decir, sobre el vértice 1 o el vértice 2, esa longitud es A. La longitud del eje menor sería 2B. En particular, desde el punto centro hasta cualquiera de los vértices, ya sea el vértice superior o inferior, en este caso, la longitud sería B. La longitud C es la distancia que hay desde el punto centro de la elipse hasta cualquiera de los focos. Esta longitud se conoce como C. Las distancias A, B y C se relacionan mediante la fórmula A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. De lo anterior, se tiene que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B cuadrado. Muchachos, bien, llegamos a nuestro ejemplo número 1. Nos piden que determinemos las coordenadas de los focos, los vértices y la excentricidad de la elipse que tiene ecuación x cuadrado sobre 64 más y cuadrado sobre 100 igual a 1. La idea es determinar sus elementos a partir de su ecuación. Vamos a empezar. Sabemos, ¿cierto?, que A debe ser siempre mayor que B. A mayor que B. ¿Qué implica eso? Recuerden que esto nos garantiza o nos da una idea si la elipse es horizontal o si es vertical. En este caso, vamos a verificar A, que es el número mayor, debajo de qué variable se encuentra. Entonces, tenemos 64 y tenemos 100. Recuerden que la ecuación canónica tiene la forma x cuadrado sobre A al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. A partir de esta ecuación canónica nos toca identificar cuál es el número mayor y de esa manera podemos identificar si la ecuación corresponde a una elipse horizontal o una elipse vertical. En este caso podemos darnos cuenta que está 64 y 100. ¿Cuál es el número mayor? Correcto, sería 100. Es decir, que en este caso el número mayor se encuentra debajo de y cuadrado. ¿Es una elipse horizontal o vertical? Correcto, tienes razón. Es una elipse vertical, ¿vale? Porque el eje focal se lo vamos a encontrar sobre el eje Y. ¿Listo? Porque el número mayor, que es A, ¿cierto?, se encuentra
bajo la variable y, sobre el eje y. Bien, por lo tanto, sabemos que la ecuación canónica entonces nos quedaría, para esta elipse, quedaría b cuadrado sobre a cuadrado, dado que el número mayor está debajo de la y. Vamos a empezar. Entonces, sabemos que lo que esté debajo de x cuadrado es b cuadrado. Entonces, b cuadrado es igual a ¿qué? 64. b cuadrado igual a 64. Pero yo no necesito el valor de b cuadrado, necesitamos el valor de b. Por lo tanto, sacamos la raíz cuadrada. Al sacar la raíz cuadrada, esto nos quedaría que b es igual a 8. Muy bien. Ahora, debajo de la y cuadrado debe estar a al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que a cuadrado es igual a 100. Sacando la raíz cuadrada para determinar el valor de a, tenemos que a es igual a raíz cuadrada de 100, nos da 10. De esta manera ya tenemos a y b, es decir, ya podemos identificar los vértices que se ubican sobre el eje mayor y sobre el eje menor de nuestra elipse. Pero necesitamos la distancia c o la longitud c para determinar la ubicación de los focos. ¿Cómo podemos hacer? Recuerden que hay una relación que nos dice que c es igual a la raíz cuadrada de a a la 2 menos b a la 2. Por lo tanto, calculando esto, nos quedaría que c es igual a la raíz de a a la 2. ¿Cuánto nos daba a a la 2? Muy bien, a a la 2 era 100. Entonces aquí tenemos que esto era 100 menos b a la 2. b a la 2, en este caso, era 64. Muy bien, 100 menos 64. Ayúdame con eso. 100 menos 64. Eso nos daría 36. Correcto. Entonces c es igual a la raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36. Un número que multiplicado dos veces nos dé 36. Muy bien. Vamos a tomar el valor positivo, que sería 6. Entonces, ya tenemos que a es igual a 10, b es igual a 8 y finalmente que c es igual a 6. Vamos a identificarlos acá. A, b y c que tenemos acá. Entonces, ya teniendo las tres longitudes a, b y c, podemos determinar las coordenadas de los vértices que se ubican en el eje mayor, los vértices que se ubican en el eje menor y la coordenada de los focos, ¿vale? Y de allí podremos realizar nuestra gráfica. Vamos a ver. Sabemos que A nos va a determinar los vértices que están en el eje mayor, pero resulta que el eje mayor o el eje focal se encuentra sobre el eje Y. Por lo tanto, vamos a determinar que hacemos un separado. Muy bien, vamos a hacer el vértice 1. El vértice 1, como se encuentra sobre el eje Y, su coordenada en X sería 0. Ahora, vamos a considerar que el vértice 1 va a estar en la parte superior, por lo tanto tiene la coordenada 0,10. El vértice 2, B2, tiene la coordenada, como está sobre el eje Y, sería 0 en X y menos 10 en Y. Y ya tenemos las coordenadas de los vértices que están sobre el eje focal. Ahora, vamos con B1, que es el vértice o los vértices que se encuentran sobre el eje menor. Sabemos que como están sobre el eje menor, están sobre el eje X. Por lo tanto, ¿cuánto sería la longitud de B? Muy bien, 8. Vamos a considerar que B1 se encuentra al lado izquierdo, por lo tanto un valor negativo sería menos 8 0, y B2 sería de valor positivo 8,0. Ya tenemos nuestros 4 vértices. Ahora nos faltaría únicamente los focos. Los focos, tenemos que el foco 1, que lo vamos a encontrar en la parte superior, tiene de coordenadas. Como está sobre el eje Y, entonces su componente en X sería 0,
coma, y miramos el valor de C, en este caso C es 6, valor positivo sería 0,6 en Y, y el foco 2 sería igual a 0, menos 6. ¿Qué nos hace falta? Tienes razón, nos faltaría únicamente calcular la excentricidad, ¿vale? Recuerden que la excentricidad me dice qué tan lejos se encuentran los focos del centro. Entre más cerca estén los focos del centro, la elipse será más redonda, mientras que si los focos se encuentran más alejados del centro, la elipse será cada vez más achatada. Bien, vamos a calcular. Sabemos que, para finalizar, que la excentricidad es igual a C sobre A. Es la razón de la longitud C sobre A. Vamos a calcular esta excentricidad. El valor de C, ¿cuánto equivale C? Sabemos que C tiene un valor de 6 sobre A, que tiene un valor de 10. Muy bien, 6 dividido 10, sabemos que es 0,6. Es decir, que la excentricidad es igual a 0,6. De esta manera, sabemos que solo nos resta realizar nuestra gráfica. Para ello, nos vamos a apoyar de la aplicación GeoGebra. Ok, vamos a graficar entonces nuestra elipse. De nuestra elipse sabemos lo siguiente. Tenemos la coordenada de los vértices, los 4 vértices, los 2 que quedan sobre el eje focal y los 2 que quedan sobre el eje menor. Además, sabemos la coordenada de los focos y la excentricidad. Vamos a iniciar reconociendo lo siguiente. Recordemos que para este caso, la elipse generada es una elipse con eje focal sobre el eje Y, con centro en el punto 0, 0. Es decir, que no va a quedar de forma horizontal, sino va a quedar de forma vertical. Perfecto. Entonces, vamos a ubicar cada una de las coordenadas que habíamos encontrado anteriormente. Por lo tanto, sabemos que el vértice 1 se encuentra en la coordenada 0,10. Entonces vamos a ubicar la coordenada 0,10. Este sería el vértice 1. En el punto 0,-10 vamos a encontrar el vértice 2. No se preocupen por las letras porque ya ahorita las vamos a modificar. En el vértice 1, que se encuentra sobre el eje menor, habíamos encontrado que es la coordenada menos 8,0, que es por acá, y el vértice 2, 8,0, que sería este por acá. Finalmente, podemos ubicar los focos, la coordenada de los focos, que determinamos que era 0,6 el foco 1 y 0,-6 el foco 2. De esta manera, si nosotros introducimos la ecuación de la elipse dada, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a introducir la ecuación. La ecuación es x elevado al cuadrado sobre 64 más y a la 2 más y elevado al cuadrado dividido 100, y esto igual a 1. Podemos observar que esa ecuación nos determina una elipse, que en particular y en efecto, esa elipse tiene como propiedades que los vértices, y vamos a empezar a nombrarlos. Vamos a colocar la elipse de un color azul. Vamos a colocar cada uno de los nombres a nuestros puntos para poder determinar la elipse. Entonces, el primer punto sería el vértice 1.
el vértice 1. Y ese vértice 1 tiene coordenadas 0,10. El vértice 2, tiene coordenadas 0,-10. Estos son los vértices que se encuentran sobre el eje focal. Ahora, el vértice 1 que se encuentra sobre el eje menor va a ser B1 y el vértice que se encuentra sobre el eje menor al otro extremo, B2, con coordenadas menos 8,0 y 8,0. Nos faltaría solamente los focos. El foco de arriba lo llamamos foco 1, el foco 1, y el foco 2. Entonces tenemos el foco 2. Entonces tenemos el foco 2 y el foco 1. El foco 1 tiene coordenadas, 0,6 y el foco 2 tiene coordenadas 0,-6. El centro se encuentra ubicado en el punto de origen, es decir, en el punto 0, 0. De esta manera, podemos identificar que cuando nosotros introducimos nuestra ecuación, nos determina una elipse que es vertical, es decir, se encuentra sobre el eje Y que efectivamente los puntos de los elementos corresponden a los calculados anteriormente. Llegamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice que determinar las coordenadas del vértice, el foco, la excentricidad de la elipse que tiene ecuación x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Como en el ejemplo anterior, recordemos que tenemos la condición, primeramente, que A es mayor que B. Esto implica que donde encontremos A será el número que nos determinará si la elipse es una elipse horizontal o es una elipse vertical. En este caso, sabemos que la ecuación canónica tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Sabemos que si a se encuentra debajo, es decir, el número mayor se encuentra debajo de la x, entonces la elipse será horizontal. Pero si a, que es el número mayor, se encuentra sobre la variable y, entonces la elipse será vertical. Bien, entonces, verificando aquí la condición, podemos identificar que 25 es mayor que 16, por lo tanto, el número mayor se encuentra sobre x cuadrado. Por lo tanto, la elipse será horizontal. Bien, entonces, sabemos que como la ecuación canónica tiene esta forma, entonces sabemos que debajo de x cuadrado se encuentra a cuadrado. En este caso, a al cuadrado sería igual a 25. Sacando la raíz cuadrada, sabemos que raíz cuadrada de 25 sería 5, es decir que a es igual a 5. Muy bien. B cuadrado se encuentra debajo de y cuadrado, en este caso 16, b cuadrado sería igual a 16. Sacando raíz cuadrada, implica que raíz cuadrada de 16 sería 4. Muy bien. Ya tenemos A, tenemos B, pero nos falta una longitud, que es la distancia C. Recuerden que la distancia C es la distancia desde el punto centro a los focos. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B al cuadrado. Reemplazando, obtenemos que C es igual a la raíz de A cuadrado. ¿Qué era A cuadrado? 25. Entonces tenemos que 25 menos
b cuadrado, que en este caso es 16. 25 menos 16, eso nos daría, entonces c es igual a la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 nos indica que c es igual a 3. Por lo tanto, obtenemos los valores a, b y c, que son los valores que necesitamos para poder determinar cada uno de los elementos. Los vértices, los que se encuentran sobre el eje focal, los que se encuentran sobre el eje menor y además las coordenadas del foco. Empecemos. Recuerden que los vértices principales B1 y B2 son aquellos que se encuentran sobre el eje focal, es decir, que se relacionan con la distancia A. Por lo tanto, sabemos que como es la distancia A está relacionada con la variable X, entonces la elipse será horizontal. Por lo tanto, la componente en X sería, que esto sería menos 5, miremos de izquierda a derecha, menos 5 en X y 0 en Y. El vértice 2 sería 5 en X y 0 en Y. Y tenemos los dos vértices. Ahora vamos por los vértices que se encuentran en el eje menor. El vértice 1, sabemos que B tiene una longitud de 4. En este caso el vértice 1 se va a encontrar con componente en el eje Y. Entonces sería 0 en el eje X y 4 en el eje Y. Y B2 sería 0 en el eje X y menos 4 en el eje Y. Ya tenemos nuestros cuatro vértices, faltarían los focos. El foco 1, vamos de izquierda a derecha, el foco 1, como el centro está en el origen, en el punto 0, 0, entonces el foco estaría en el punto menos 3 en X, 0 en Y, y el foco 2 estaría en el punto 3 en X, 0 en Y. Ya tenemos los vértices, los cuatro vértices y los focos. Faltaría solo la excentricidad. Recuerden que la excentricidad nos va a decir qué tan achatada o qué tan redonda es esta elipse. Miremos acá. Sabemos que la excentricidad es la razón entre la longitud C sobre la longitud A. ¿Cuánto mide C? Muy bien. C en este caso mide 3 sobre A, que en este caso mide 5. 3 quintos. ¿Cuánto es 3 quintos? Entonces podemos darnos cuenta que 3 quintos es igual a 0,6. Por lo tanto la excentricidad es de 0,6, el 60%. ¿Bien? Ya tenemos los vértices, los focos y la excentricidad. ¿Qué nos hace falta? Muy bien, solamente nos faltaría hacer la gráfica. Para ello vamos a utilizar nuestra aplicación GeoGebra. Y volvemos a estar aquí en nuestra aplicación GeoGebra para poder graficar la elipse con ecuación x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Vamos a empezar. Vamos a ubicar los puntos encontrados anteriormente, los vértices y los focos. Sabemos que en este caso la elipse será una elipse horizontal, es decir, el eje focal estará sobre el eje X. Sabemos que el vértice 1 se encuentra en el punto menos 5,0. En el vértice 2 se ubica en el punto 5,0. Serían los vértices ubicados a lo largo del eje focal. Vamos con los vértices ubicados en el eje menor. Para el eje menor, determinamos que la longitud B es igual a 4, por lo tanto quedaría 0,4 el vértice 1 y 0,-4 el vértice 2. Los focos, de acuerdo a la distancia C, entonces
van a encontrarse en el punto menos 3,0 y 0,3. Bien. Vamos a quitar entonces tenemos aquí el vértice 1, aquí estaría el vértice 2, que son los vértices que se encuentran sobre el eje focal. Vamos con los vértices que se encuentran sobre el eje menor, en este caso, de coordenada 0,4, los llamamos B1 y lo llamamos B2. Tenemos nuestros 4 vértices, faltarían los focos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha se llamarían el foco 1 y el foco 2. Entonces este sería el foco 2. Y aquí tenemos el punto centro en el origen, que es el punto 0, 0. Si trazamos nuestra elipse a partir de la ecuación, esta debe pasar por cada uno de los 4 vértices. Vamos a verificar. La ecuación dice lo siguiente: x elevado al cuadrado sobre 25 más y elevado al cuadrado dividido 16, todo esto es igual a 1. Efectivamente, obtenemos una elipse horizontal cuyo eje focal es el eje X. Se pueden dar cuenta que los focos se encuentran sobre el eje X. Y vamos a darle un poquito de color. Vamos a darle un color vistoso. Y podría ser un color, un color rojo. Perfecto. Entonces, podemos evidenciar que la elipse generada pasa por los 4 vértices. El vértice 1, el vértice 2, que son los vértices sobre el eje focal, B1 y B2, que son los vértices sobre el eje menor, y él tiene foco 1, foco 2 con coordenadas -3, 0 y 3, 0. De esta manera, podemos evidenciar que los datos anteriormente encontrados corresponden a nuestra elipse. Recuerda que si tienes alguna inquietud puedes comunicarte a mi correo electrónico o a mi número WhatsApp.